Mis queridos hermanos, continuando con nuestro estudio de Marcos, hoy vamos a ver Marcos 3, los versículos del 13 al 35. El título de nuestro estudio del día de hoy es Fuimos llamados a la familia de Jesús. Inclinen su rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das a mis hermanos y a mí de escudriñar tu palabra y de comunicarnos por este medio para, Señor, guiados por el Espíritu Santo, comprender ese mensaje que tienes preparado el día de hoy para cada uno de nosotros en particular. Te rogamos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les decía a mis hermanos que vamos a ver la familia de Jesús y cómo fuimos llamados a ella. Como introducción, veamos este pequeño relato. Cuando empieza la labor en el campo, los patrones se suben a su camioneta y van a donde saben que está la gente que quiere trabajar con ellos, y lo que hacen es escoger entre los mejores. A ver, tú, súbete a la camioneta, ven conmigo, súbete, y ellos van seleccionando a cada uno de los que levantan su mano y quieren ir. Ven las manos, ven su cuerpo, ven gente que les puede servir para poder seleccionar a la gente que los va a seguir y que va a ir a trabajar en sus tierras. En Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús llama a los suyos para que sirvan en el ministerio, pero también Jesús les alerta de los ataques que recibirán y nos va llamando a cada uno por nuestro nombre para ser obedientes. Y si somos obedientes y obedecemos al Espíritu Santo, aceptando a Cristo como Señor y Salvador, pero principalmente como nuestro Señor, en obediencia, nosotros podemos llegar a formar parte de la familia de Dios. Pero solamente aquellos que son llamados por Cristo y que Cristo los elige y los llama por su nombre. Solo así, entonces, se llevará a cabo este milagro en tu vida. Como punto número 1, veamos eso que estoy afirmando: llamados por Jesús. Y esto lo encontramos en los versículos del 13 al 19. Leamos en Marcos 3, 13, 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Nuevamente, y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Punto número 1, para que estuviesen con él. Y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, y esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces, Jesús va llamando a cada uno de sus apóstoles, a cada uno de sus seguidores los va llamando por su nombre. Como cuando lo hizo contigo, por medio del Espíritu Santo, te llamó por tu nombre, para que le siguieses, para que estuvieses con él, para que trabajaras en el ministerio. Dice también en el versículo 9, y esto nos va a servir como punto para lo que sigue, pero versículo 9 nos dice: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Había un gentío allí alrededor, pero de todo ese gentío, de todos esos discípulos, de todos esos oyentes que él tenía, escogió a 12. Y como vimos en estos versículos del 13 al 19, fue llamando a cada uno por su nombre. Entonces, cuando tú fuiste llamado por Jesús,
Fuiste llamado al igual que estos apóstoles. Yendo al monte, Jesús llamó a los que él quiso, como dice ahí el versículo 13. Llamó a los que él quiso ¿Para qué les llamó? ¿Y para qué te llamó a ti? 1, para que estuvieses con él. 2, para que predicases la palabra, para predicar el evangelio. Y 3, para realizar milagros. ¿Qué milagro es el que realizó Cristo en tu vida? Sí, hermano. Cristo realizó un milagro en tu vida, el de la conversión. Echó fuera de ti esos demonios que te aquejaban para ocupar un lugar en tu corazón, para que el Espíritu Santo morara en tu vida. Ese fue el milagro que hizo. Y el milagro que nosotros podemos realizar es predicar el Evangelio para que el Evangelio haga su obra, el Espíritu Santo haga su obra en la vida, en los corazones de aquellos que escuchan la palabra de Dios. Punto número 2, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ver los versículos 20 al 30 de Marcos 3. Y vamos a hacerlo pausadamente. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. La gente se juntaba nuevamente y ni siquiera les permitía comer, ni siquiera pan. No les daba tiempo ni siquiera de comer. Era tanta la gente que se agolpaba porque querían recibir un milagro de Jesús, porque querían ser sanados, porque querían ser tocados por el Maestro, que ni siquiera les permitían comer pan, dice aquí este versículo 20. Seguimos en el 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Los escribas le acusaban blasfemando, los escribas le acusaban inventando situaciones que solamente en sus cabezas se podían crear. Tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Imagínense Satanás echando fuera demonios, echándose fuera de las casas, o sea, los cuerpos que estaban ocupando. Continuamos leyendo. Y habiéndolo llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. ¿Ustedes creen que él quiera tener el fin en este momento? Claro que no. Él quiere seguir haciendo maldad y quiere seguir ganando más adeptos hasta que él pueda. Él sabe cuál es su fin, pero él no quiere que ahorita sea su fin. Dice el 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Dice, Jesús con parábolas les enseñaba diciendo, ¿acaso Satanás está dividido? Como vimos en el versículo 25. Claro que no, ni quiere dividirse. Lo que él quiere más bien es dividirnos, porque sabe que dividiéndonos, él tiene más fuerza. Pero aquí los escribas estaban acusando a Jesús, blasfemando. Y precisamente la blasfemia es el pecado. La blasfemia contra Jesús, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que no puede ser perdonado por Dios. Porque la voluntad de Dios es que nosotros aceptemos a Cristo como Señor y Salvador. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros o cualquiera blasfemara contra el Espíritu Santo, es negar a Cristo como Salvador, es negar a Cristo como Señor, y es el único pecado, la única blasfemia que no puede ser perdonada por Dios.
porque negar a Cristo es negar todo. Dice en el versículo 28 y 29, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿Dónde dijeron que Jesús tenía espíritu inmundo? En el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Se fijan? Están acusando a Jesús, diciendo que él no es el Hijo de Dios, diciendo que él no es Dios, sino que él tiene a Belcebú y que es guiado por el príncipe de los demonios. ¿No es eso una blasfemia? Porque Cristo es todo lo contrario. Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es Dios y Cristo es guiado por el Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, finalmente los instruye diciéndoles esto en los versículos 28 y 29 que acabamos de leer. Esto es rechazar a Cristo, diciéndole que Él tiene espíritu inmundo. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tiene jamás perdón, sino que el que diga eso es reo de juicio eterno. Finalmente, el punto 3, compartimos la misma familia. ¿Cómo compartir la misma familia con Cristo? Versículos del 31 al 32. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Vinieron después su familia carnal para verle. Seguro debido a la multitud no pudieron acercarse, y por eso le mandaron a decir, aquí estamos, avísenle por favor que aquí estamos. Seguro debido a esa multitud no podían acercarse y solamente pudieron mandar un aviso con los que estaban sentados alrededor de Jesús. A lo que Jesús contesta a los que allí estaban, para que todos supieran quiénes forman la familia de Cristo. ¿Quiénes son los llamados por Cristo? ¿Quiénes son los que están con Cristo? Versículo 33. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Haciendo meditar a los que estaban alrededor de él, a los que estaban escuchando este mensaje, que habían escuchado el llamado de su familia carnal, les hace esta pregunta para llamar la atención y para que todos los presentes escucharan la respuesta de Jesús. Echando un vistazo a su alrededor les dijo, versículo 34, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, señalando a todos los que estaban a su alrededor, no a los que estaban allá atrás, sino los que estaban ahí alrededor, y me refiero a los que estaban atrás, a su familia carnal, sino los que estaban aquí alrededor. Aquí están conmigo los que forman mi familia. Y todavía les recalcó versículo 35, diciéndoles quiénes son sus hermanos y su madre, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Escucha, hermano, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi familia. La voluntad de Dios es que sigamos a Jesús.
La voluntad de Dios es que escuchemos a Jesús. La voluntad de Dios es que aceptemos a Jesús como Señor y Salvador. Y por eso dice, el que hace la voluntad de Dios, ese es miembro de la familia de Cristo. Si tú fuiste llamado por el Espíritu Santo para seguir a Jesús y haces su voluntad, tú eres parte de la familia de Jesús. Dice nuevamente en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo haciendo la voluntad de Dios. Niéguese a sí mismo es morir nuestra carne y vivir en el Espíritu. Obedecer al Espíritu Santo y seguir a Jesús para ser parte de su familia. Dios te bendiga, hermano.